El 0% de crecimiento que tuvo la economía de Chile durante septiembre provocó un fuerte remesón en el mundo económico. No solamente porque el gobierno reconoció que no se podrá alcanzar el 2,6% de crecimiento que tenía como objetivo para 2024, sino que también puede provocar cambios en los parámetros más importantes para todo el presupuesto público de 2025. Es lo que analizaremos en este noticiero de Renta 4 junto al economista Patricio Rojas. Hecha la presentación, le agradezco a Patricio Rojas por venir a nuestra casa acá en el Renta 4, la corredora de bolsa. Patricio, bienvenido. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, el 0% de septiembre no estaba en los cálculos de nadie, ¿tampoco estaba en los suyos? No, yo diría de que cuando uno estimaba el IMASEC de septiembre, antes de que salieran los datos sectoriales, yo diría que un número podría estar entre 1 y 1,5, ¿ya? Pero fundamentalmente cuando salieron los datos sectoriales del INE, probablemente 0,5, 0,6 era el número que uno debiese esperar. Sin embargo, el Banco Central en general, yo diría de que los servicios fueron menos fuertes de lo que uno estaba esperando, por cuanto septiembre es un mes donde todo lo que tiene que ver con turismo, comida fuera del hogar, tiende a aumentar relativamente fuerte. Y por otra parte, yo diría que todo el resto de bienes, donde está construcción, tuvo una caída muy significativa durante el mes de septiembre y eso no estaba contemplado, por lo tanto, el 0% claramente fue una sorpresa, yo creo que para todos. Ahora, septiembre de 2023 tuvo también 0% de crecimiento anual respecto a 2022. ¿Algo está pasando en el mes patrio, por lo menos en los últimos 2 años? Sí, pero septiembre del 23 fue un poco distinto. El año 23 fue un año en general donde estábamos con un crecimiento, estuvimos todo el año con crecimiento que podía ser levemente negativo o cero. Ya al final fue levemente positivo. Ya entonces estábamos todos con una cierta media de crecimiento cercana al 0% durante todo el año 23. El año 24 está completamente distinto. Es un año donde ya venía una recuperación. Se esperaban un crecimiento más bien entre un 2 y un 2,5 que hubiese en promedio durante los meses. Y por lo tanto, claramente el de septiembre de este año sorprende mucho más porque los días hábiles fueron prácticamente iguales. Ya recordemos que el año pasado también hubo un feriado relativamente largo, hubieron sándwich durante esa semana y por lo tanto en general el impacto de ese día hábil menos que iba a haber durante este mes de septiembre en general se debió haber compensado y haber sido unas 3-4 décimas máximo. Por lo tanto eso te llevaba a que la estimación previa estaba mucho más cerca del 1% que del 2% que es el promedio. Por lo tanto el 0% que salió al final está indicando primero que los servicios están mucho más débiles de lo que uno pensaba en alguna área y fundamentalmente el sector construcción está cayendo mucho más de lo que yo creo que el Banco Central consideraba, yo creo que la misma Cámara de la Construcción probablemente pensó hace algún tiempo atrás y eso también te va a llevar a que la estimación de la inversión fija durante el año 2024 claramente no va a caer 0,8 como tiene proyectado el Banco Central, tiene que tener una caída mucho más fuerte, probablemente nos vamos a encontrar con una inversión fija a finales del año 24 que cayó probablemente más cerca del 2% que del 1%. Aquí estamos viendo que la economía está más estancada de lo que todos pensábamos y si es así, ¿por qué no se está traspasando a la economía real la baja de la tasa de interés del Banco Central o hay otros factores también internos que están actuando? A ver, yo diría que la economía en general está estancada en torno a un 2%, ¿ya? Vamos a crecer este año entre un 2,2, 2,3, hasta puede ser entre un 1 y un 2,3%, ese es el rango estimo yo que este año 24 vamos a crecer. Ahora, fundamentalmente aquí hemos tenido aumentos, bajas de tasa importantes por parte del Banco Central. Yo diría que en el corto plazo esas tasas de interés se han traspasado al mercado, pero las tasas de mediano plazo, las tasas a más largo plazo, esas tasas básicamente no han bajado. Tenemos tasas hipotecarias que siguen en niveles del 4,8 en promedio. Claro, hay algunos bancos que tienen alguna oferta. El otro elemento que hay es que el acceso al financiamiento por parte de las pymes, sobre todo, en general está bastante debilitado. Ya ahí estamos viendo que ha aumentado la morosidad de las pymes. Eso hace que los bancos tampoco estén muy dispuestos a estar entregando crédito a ese sector.
Y todo el crédito de largo plazo, hablemos más de 5 años prácticamente en Chile, para las empresas, digamos, que son clasificación A menos, A más, está prácticamente cerrado. Ya hoy día, en general, para una empresa que es categoría AA más, por supuesto que puede ir a un endeudamiento más largo, pero hoy día un proyecto se puede financiar relativamente bien a 4 o 5 años, pero más allá de eso es mucho más difícil. Y a nivel de persona, el tema es mucho más complejo. Las tasas son altas, las tasas de créditos de consumo, estamos hablando que siguen en niveles del 25% y más. Por lo tanto, con esos niveles de tasa, aun cuando el Banco Central ha hecho un esfuerzo, la transmisión de la política monetaria no se ha visualizado en las tasas de mercado. Entonces, condiciones de financiamiento más restrictivas, más escasas, ¿es el gran problema que estamos enfrentando en la economía? Eso, por una parte, que afecta a consumo, también te afecta a algo lo que es la inversión, y lo otro que hay es un panorama en materia de certidumbre, en materia, digamos, de condiciones que está mirando el inversionista, esa no ha mejorado. Es decir, el inversionista sigue viendo ciertas situaciones que tienden a generar bastante ruido. Un tema, por ejemplo, la ley de pesca, fue un tema que se cambió, se pasó a una ley express de fraccionamiento de cuota. Eso claramente es la manera como salió rápidamente en la Cámara, donde prácticamente no se discutió en la sala, va a pasar al Senado. Eso genera una cierta cuota de incertidumbre en materia legal. Está el tema de lo que hemos visto con las empresas eléctricas, que de alguna manera también se está discutiendo el tema de que ellos financien parte del subsidio, ¿ya? Por lo tanto, todos esos elementos te hacen de que generan una cierta cuota de incertidumbre, ¿ya? Y por otra parte tenemos un Estado un gobierno que está básicamente paralizado. El Ministerio de Hacienda básicamente han pasado 3 años y no hemos visto alguna medida específica para poder apuntalar el crecimiento de la economía. Ha estado muy enfocado el Ministerio de Hacienda y el gobierno en tratar de cumplir su agenda, lo cual es correcto, pero una vez que han pasado 2 años y medio, y la agenda no se ha concretado y ninguna medida específica para poder echar a andar, digamos, una economía donde ciertos sectores como construcción, todo lo que tiene que ver con vivienda, con obras públicas, de alguna manera no está funcionando, es porque realmente habría que entrar a poner mucho más énfasis en esa área y no seguir tan enfrascado en tratar de que el programa original se trate de pasar, porque eso claramente ya no ocurrió, queda un año de gobierno y probablemente este año 2025 va a ser un año donde el Parlamento va a estar bastante, digamos, dividido y va a estar bastante concentrado en otros temas y no en tratar de cumplir la agenda del presidente Boric. Desde el mercado, ¿cómo ven el pie en que queda el ministro de Hacienda, Mario Marcel? Se lo pregunto porque él calificó de decepcionante este 0% de IMASEC, reconoció por primera vez que ya no se va a cumplir el 2,6% de objetivo de crecimiento durante 2024, que él está prácticamente solo defendiendo esa estimación, y yo no lo vi tan desencajado, tan apesadumbrado, tan vacilante como cuando se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria en marzo de 2023. ¿Cómo ven el momento ahora del ministro de Hacienda luego de esta cifra? A ver, claramente no es un buen momento para el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda se jugó fuerte por el cumplimiento, digamos, de una cifra de crecimiento sobre el 2,5%. Tiene básicamente también todo en materia de recaudación, tiene un componente para poder llegar este año 24 a una situación de déficit fiscal bastante más bajo que lo que esperaba el mercado en un inicio. Por lo tanto, el ministro de Hacienda se jugó muy fuerte por esa tesis. Ya probablemente actuó mucho más como un analista que como un ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda uno espera de que esté más bien en una posición más conservadora, ya que tome esa posición y claramente si la situación es mejor se celebra. Pero en este caso el ministro está muy jugado, lo más probable es que el último trimestre no se le van a dar las condiciones en materia de ingresos, por lo tanto la posibilidad de que el componente de deuda que él está contemplando tampoco se dé, sea mucho más alta. Tampoco le jugó muy bien el hecho que haya tenido que usar parte de los recursos del FES, del Fondo de Estabilización. Por lo tanto, en general se tendió a debilitar en esta última semana el ministro Marcel, pero desde el punto de vista, si uno hace un análisis del ministro Marcel durante los 3 años, yo diría que es un análisis que más bien uno puede considerar que dentro de las condiciones políticas donde él se está moviendo, yo lo consideraría que ha sido uno de los puntos positivos de este gobierno, lo cual no quiere decir que la gestión y todo lo que ha ocurrido sea positiva. Creo yo que el ministro Marcel ha sido un activo
que ha impedido de que las cuentas fiscales se hayan deteriorado mucho más de lo que hoy día estamos viendo. Exdirectores de presupuesto, también parlamentarios, principalmente de la oposición, han dicho que se deben cambiar parámetros importantes del presupuesto 2025, ya que no se va a lograr la estimación de crecimiento para 2024 y que de esa estimación de crecimiento dependen mucho de los ingresos fiscales también de 2024. ¿Es esa una apreciación correcta? ¿Hay que, por parte del Ministerio de Hacienda, reevaluar el presupuesto 2025? O sea, lo que pasa es que el presupuesto del 2025 tiene un escenario de crecimiento de ingresos por la parte tributaria de 9,5% real y tiene un aumento de ingresos cercano al 8,5% también real para el año 2025. Eso, en primer lugar, parte de una base de aumento de ingresos del año 2024 que no se va a cumplir. Por lo tanto, si uno hace un ajuste de esa base, lo más probable es que uno va a llegar a un nivel de ingresos totales en pesos que es más bajo de lo que está contemplando el presupuesto del año 2025. Por lo tanto, en términos efectivos, es bastante probable que el año 2025 en el presupuesto esté muy optimista en ingresos y lo va a tener que corregir. El presupuesto 2025 tiene un escenario en materia de recaudación por la ley de elusión y evasión que se pasó, que hoy día está bastante optimista, ya porque es un tema en el cual no tenemos ningún tipo de antecedentes de qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, hacer un presupuesto con un escenario donde claramente va a haber una recaudación bastante fuerte por ese lado, yo diría que es un supuesto bastante fuerte, y dado eso, y dado lo que está ocurriendo de que hay seguridad ya de que el año 2024 es bastante probable que los ingresos no cumplan lo que se está contemplando en el presupuesto del 25 como base, debiese haber un ajuste por parte del Ministerio de Hacienda de lo que se presentó como presupuesto. Adicionalmente, también hay una situación en materia de gasto. El gasto en general, en lo que está contemplado durante el año en el presupuesto, es el gasto que fundamentalmente viene del presupuesto que se presentó para el año 24, más el reajuste y algunas leyes especiales, lo cual también, si uno hace el ajuste, el crecimiento no es de un 2,7 como tiene contemplado el crecimiento del gasto, 2,7 como tiene contemplado el presupuesto, sino que probablemente está entre un 4 y un 4,5 si uno considera cómo va a terminar efectivamente el gasto público durante el año 24. Por lo tanto, eso hace de que el déficit fiscal que está contemplando el presupuesto del año 25 no está cerca del 2% como estima el Ministerio de Hacienda, sino que probablemente está mucho más allá, por lo menos medio a un punto más de déficit. Por todo lo que me estás diciendo, Patricio, hay que repensar fiscalmente prácticamente por completo el año 2025. Presupuesto, ingresos, cálculo de la deuda, déficit. O sea, de todas maneras tiene que haber un ajuste bastante fuerte en el presupuesto, porque el presupuesto era bastante voluntarista. Es un presupuesto que por el lado de gasto se ve relativamente más expansivo de lo que estaba contemplado y probablemente más expansivo de lo que tiene contemplado el Banco Central durante el año 25. Por lo tanto, dado el contexto de tipo cambio que estamos viendo, ante una posibilidad de que Donald Trump sea el próximo presidente, es bastante probable que el tipo cambio juegue en contra en lo que está pensando el Banco Central para el 25. Por lo tanto, si a eso le sumamos un escenario fiscal relativamente más deteriorado, quiere decir que el espacio que tiene el Banco Central para hacer una baja de tasa más agresiva se va cerrando. Patricio Rojas, economista, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros acá en el Noticiero de Renta 4. No, gracias, Nicolás, a ustedes. Elecciones fiscales que están mucho más exigidas luego del IMASEC de 0% durante septiembre. Es el noticiero que quisimos desarrollar junto a ustedes. Soy Nicolás Paut y los invito a que estén con nosotros en una próxima oportunidad.